Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews y te anticipábamos antes del corte, nos vamos a ir a Brasil, un Brasil que amanece distinto. Para muchos amanece como un país mucho más justo, un país donde se ha reparado un daño muy grave como es que haya un intento de golpe de Estado. Para otros es un país mucho más oscuro, un país donde hay una justicia en la que no se puede confiar y donde hay un grupo político que está persiguiendo a otro aprovechando que tiene todos los recursos del Estado. Esas son las dos visiones que conviven hoy en Brasil. Esto era así antes del fallo. La sensación es que el fallo vino a agravar esa decisión, lo cual es un problema independientemente de la perspectiva que se pueda tener acerca de los fundamentos del fallo, que obviamente está en las tapas de todos los diarios de Brasil. Son tapas históricas, tapas que van a pasar a los anales de los distintos medios brasileños. Esto es lo que publicaba Folha de São Paulo. 27 años de prisión para Bolsonaro, la foto de Bolsonaro desde la cárcel, desde su casa, mejor dicho, donde está cumpliendo prisión domiciliaria, cabizbajo. Por la primera vez en el país, un expresidente es condenado por tentativa de golpe. Termina la primera sala del Supremo Tribunal Federal votando 4-1. Además, 5 militares y además otros miembros exmiembros del gobierno con penas de 2 a 26 años. O Globo publicaba lo siguiente: Bolsonaro condenado ya tras las rejas de su casa, que van a ser las rejas de la cárcel tal vez, porque en Brasil tenés que ir a la cárcel y son muy pocos los casos donde se admite la prisión domiciliaria. Bolsonaro condenado en una decisión histórica, la justicia lo castiga, lo condena por la tentativa de golpe a el expresidente y a militares. Y ahí destacándose en medio del texto 27 años. Bueno, dos de las tapas más representativas de una noticia que confirmaba al mundo, de alguna forma se confirmaba ya cuando Carmen Lucía, que es la cuarta jueza a la que le tocó explicar su voto, ya iba argumentando las razones por las cuales iba a votar en la misma línea que Alexandre de Moraes y que Flavio Dino, con lo cual ya se conformaba esa mayoría de 3 necesaria para la condena. Luego se terminaría sumando Cristiano Zanin para que termine siendo este 4-1 definitivo. Lo cierto es que el momento, insisto, histórico que va a quedar es el momento en el cual Alexandre de Moraes, el juez relator, es decir, el juez que lideró la investigación del caso, confirmaba la pena que le va a caber a Bolsonaro. Total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. De esta forma, una condena histórica. Bolsonaro tiene 70 años, va a tratar de apelar. La defensa del expresidente, parece muy difícil que esa apelación pueda tener éxito porque va a apelar ante el pleno del tribunal. Son 11 los jueces de la Corte, más allá de que aquí votó exclusivamente la sala primera, compuesta por 5 jueces. Parece difícil que en el pleno esto pueda revertirse porque termina siendo 4-1, necesitaría
que una mayoría muy fuerte de la otra sala vote en la misma línea que Luis Fuchs. No parece ser muy probable. No habría que descartarlo del todo, pero en principio no parece ser lo más probable, además de que hay que ver si efectivamente se acepta la posibilidad de que se evalúe este recurso de apelación, con lo cual, si se termina de efectivizar esta pena, lo más probable es que tenga que ser en una cárcel común, a menos que le concedan el beneficio de la domiciliaria. Es difícil que eso corresponda cuando se trata de una condena y a tantos años de cárcel, que por cierto, van a marcar que Bolsonaro seguramente va a morir preso, porque tiene ya 70 años, estaríamos hablando que él podría salir en libertad a los 97 años recién. Por eso es tan pero tan fuerte el fallo, además de que habrá que ver cómo paga los $320.000 de multa. ¿Cómo queda entonces ese poroteo final que nosotros íbamos haciendo, voto a voto? ¿Cómo termina quedando? 4-1. Son Alexandre de Moraes, Flavio Dino, Carmen Lucía y Cristiano Zanin quienes votan a favor. El único en contra, Luis Fuchs. Con este problema que tiene de, por lo menos de imagen, por lo menos en términos de presentación pública, y es que se está condenando por golpe de Estado a un expresidente y que de los 5 jueces que condenan, de los 4 jueces que votan a favor de la condena, uno tiene evidencias de enfrentamiento político con Bolsonaro desde hace muchos años, y uno se podría preguntar si no tendría que excusarse con la animadversión manifiesta. El otro... Dos de los otros, que son Flavio Dino y Cristiano Zanin, son amigos, fueron abogados de Lula y fueron designados por Lula precisamente por ser amigos y abogados de Lula, es decir, del rival directo del expresidente. Uno podría decir razones bastante lógicas por las cuales uno creería que al menos por decoro tal vez deberían haberse apartado, no se apartaron. Y la única que por ahí no tiene un vínculo tan directo con, en este caso, en contra de Bolsonaro, podría ser Carmen Lucía, que de todas formas fue designada en la Corte Suprema por el propio Lula da Silva hace ya varios años, porque fue durante su segundo mandato. Luis Fuchs es el único que no fue nombrado por Lula y que tampoco fue nombrado por Dilma y que tampoco tiene, por lo menos, un historial ni a favor ni en contra, ni de Lula ni de Bolsonaro, y que desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, la verdad que no hay mucho para prejuzgar, por lo menos respecto de lo que podía ser un voto de Luis Fuchs. Eso es parte del problema que tiene esta condena, que me parece que está bueno que podamos ver cuáles son los argumentos. Vamos a ver todos los argumentos que da Alexandre de Moraes, que es el juez que impulsa principalmente esta condena, y después vamos a ir viendo los argumentos que da Luis Fuchs, por los cuales cree que esa condena no debería haberse aprobado. Vamos a ir viendo punto por punto. Primero, el argumento central es que Bolsonaro fue el líder de un plan para mantenerse en el poder ilegalmente. Un plan que, según Alexandre de Moraes, estuvo orquestado perfectamente desde el año 2021. Un golpe por etapas que empezó a partir de una serie de acciones de Bolsonaro destinadas primero a debilitar la confianza en el sistema electoral. Fue lo primero que hizo. En esa misma línea argumenta que Bolsonaro y los otros 7 condenados, porque las otras 7 personas también terminan siendo condenados, ahora te cuento las penas que les corresponden, actuaron como un grupo organizado, armado, de militares y altos funcionarios para romper el orden constitucional. Es decir, que estuvieron desde el principio coordinados y que estuvieron perfectamente coordinados con quienes asaltaron el Capitolio y el Capitolio, en realidad, quienes asaltaron la sede de los 3 poderes de la democracia el 8 de enero de 2023. ¿Qué más encuentra este fallo? Primero, bueno, lo que te decía, esos ataques no tuvieron nada de espontaneidad y estuvieron totalmente coordinados por esta organización criminal que siempre supo que iba a tratar de realizar esos ataques. Hubo un patrón de discursos, acciones e intentos de presión institucional para impedir la asunción de Lula. Todo esto que se puede extraer principalmente de declaraciones públicas que cita el juez de Moraes y que tiene además justamente el respaldo de
la confesión del único arrepentido que tiene esta causa, que es Mauro Cid, que era el edecán de Bolsonaro, que por haber declarado básicamente en contra de Bolsonaro y haber dicho que sí, acá hubo un intento de golpe de Estado, termina teniendo una condena de solo 2 años de cárcel que no van a ser efectivos. El objetivo era anular la voluntad popular socavando la democracia desde adentro. Insisto, un plan que supuestamente estaba todo perfectamente armado desde 2021 hasta justamente 2023. Varias preguntas aparecen a partir de esto. ¿Por qué hubo elecciones si estaba planificado hacer un golpe de Estado? ¿Por qué perdió Bolsonaro esas elecciones si estaba todo tan armado desde el comienzo? ¿Por qué la decisión de irrumpir en la sede de los 3 poderes se da una semana después de que Bolsonaro ya estaba fuera del poder y cuando ya estaba Lula en funciones? Algunas de las inconsistencias que empiezan a aparecer, pero ya nos vamos a meter ahí. ¿Cuáles son las evidencias que aportan de Moraes? Primero, que Bolsonaro en muchas declaraciones públicas dijo que jamás aceptaría una derrota electoral, que en 2021 lanzó ataques contra el sistema y las urnas electrónicas y ahí comenzó la ejecución del golpe de Estado. Por lo tanto, ¿qué más? Trató de que los jefes de las Fuerzas Armadas tomaran medidas de excepción para impedir la transición presidencial y ahí la evidencia es un borrador que se encontró donde se establece la declaración de un estado de excepción que nunca se terminó firmando, pero que para la justicia es prueba suficiente de que esto estaba muy avanzado, además de que hay reuniones que se materializaron y hay algunos testimonios de quienes participaron de esas reuniones que dicen que efectivamente iban en esa línea. Además, lo que decíamos, las invasiones y destrozos en la sede de los 3 poderes fueron parte de ese plan coordinado por la organización Climirat. Y yo te diría la prueba clave, que es la declaración de Mauro Cid, el arrepentido. Porque vos necesitás a alguien que estuvo adentro de esas reuniones para decirte abiertamente sí, acá se planificó un golpe de Estado, si no, la cuestión sería demasiado endeble. Esto es el argumento de lo que establece el juez de Moraes. ¿Qué es lo que establece Luis Fuchs? Que había sido muy crítico de todo lo dicho por el Supremo, por Alexandre de Moraes. Primero dice: el Supremo Tribunal Federal es incompetente para juzgar el caso Bolsonaro. ¿Por qué? Porque los acusados no poseen fuero especial. Para poseer fuero especial hay que ser un alto funcionario. Bolsonaro ya no era alto funcionario y los otros 7 imputados tampoco eran altos funcionarios cuando comenzó el juicio. Por lo tanto, el juicio debería haberse realizado en instancias inferiores. ¿Qué más? El Supremo Tribunal no debe hacer juicios políticos, es decir, está acusando a los otros jueces de estar haciendo un juicio político. El rol del tribunal es determinar lo legal o lo ilegal, no juzgar lo bueno o lo malo según valoraciones ideológicas o políticas. Y esto es importante. Está claro que mucho de lo que hizo Bolsonaro en la presidencia es éticamente condenable, políticamente condenable. Es cierto que Bolsonaro coqueteó con la idea de un golpe de Estado en reiteradas ocasiones, que Bolsonaro iba y hacía manifestaciones en la puerta de los cuarteles, que Bolsonaro puso en duda la legitimidad del sistema. Todo indica que es cierto que Bolsonaro tuvo reuniones con altos funcionarios militares y civiles para ver si había alguna posibilidad de anular el resultado de las elecciones. Ahora, ¿esos son hechos políticos o son delitos consumados que por lo tanto equivalen a efectivamente haber realizado un golpe de Estado? Lo que dice Luis Fuchs es: esos son hechos políticos, los podemos juzgar como malos pero no como ilegales. ¿Qué más? Críticas al sesgo político del voto de Alexandre de Moraes, que cuestiona la falta de objetividad y enfatiza la necesidad de rigor técnico y minimalismo interpretativo para preservar la imparcialidad judicial. Para decir que había un plan organizado desde 2021 que incluía a la totalidad de la gente que invadió la sede del Parlamento, lo que dice Fuchs es que Moraes tuvo que interpretar un montón de cosas, tuvo que asumir que efectivamente se produjeron un montón de coordinaciones que no sabemos si se produjeron o no. Quizás sí, pero lo que le está diciendo Fuchs es: vos acá tenés que atenerte a la prueba, no a lo que vos pensás que está pasando detrás. Dice Fuchs, hubo mucho de interpretación por parte de Moraes, acompañado por los otros 3 jueces. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos. Violación del derecho a la defensa. Dice que la velocidad del proceso es un juicio realmente muy rápido. El juicio en sí duró 3 o 4 meses. Y el volumen de las pruebas se
70 terabytes de datos, con imágenes, con testimonios, con documentos que dificultaron el trabajo de los abogados defensores. Es decir, era muy difícil presentar una defensa en tan poco tiempo, pero claro, claramente hubo una decisión política de que el juicio saliera ahora para que Bolsonaro quedara completamente fuera de juego, pensando en las elecciones del año que viene, que en exactamente un año se van a dar en Brasil. ¿Qué más? Crítica al juzgamiento parcial en una sola sala del Supremo Tribunal Federal. Dice, supongamos que esto llega al Supremo Tribunal Federal después de haber pasado por todas las instancias inferiores. En un caso de esta magnitud debe ser tratado por los 11 ministros. No puede ser que sea una de las solas salas. Y esto lo agrego yo, no lo dice particularmente Fuchs. Y encima la sala en la que está el juez que tiene una pelea personal con Bolsonaro desde hace años y dos amigos personales del actual presidente y rival de Bolsonaro. Parece todo demasiado parcial. ¿Qué más? Discursos políticos no equivalen a actos golpistas. Discursos políticos no equivalen a actos golpistas. Las expresiones públicas críticas hacia el poder no deben ser automáticamente considerados como intento de golpe de Estado sin evidencia de articulación o acción concreta. ¿Qué es lo que está diciendo acá Fuchs? Que está claro que son delitos y es grave que haya un presidente que diga que la democracia no funciona, que haya un presidente que diga tal vez los militares deberían intervenir, que haya un presidente que reivindique el golpe de Estado anterior, el último golpe militar, como es el caso de Jair Bolsonaro. De la misma forma que está mal que haya personas que quieran entrar por la fuerza al Palacio del Planalto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es realmente hacer un plan organizado para derrocar a un gobierno. Dice Fuchs, no hay evidencias de que haya habido semejante grado de organización. ¿Y qué más? La definición estricta de golpe de Estado. El golpe no puede ser atribuido a turbas, desorganizadas o actos aislados, sino que requiere una estructura coordinada, lo que sabemos y lo veníamos planteando desde hace tiempo, una estructura coordinada que tenga e incluya una planificación y una ejecución que en este caso no parece haber estado. Y el rechazo a la responsabilidad de Bolsonaro por omisión. Dice, no era presidente en enero de 2023, no podía por lo tanto exigírsele detener los acampes o reconocer formalmente la derrota, pero pues no hay base legal para esa expectativa. Esto tiene que ver con que cuando irrumpen justamente en la sede de los tres poderes, ya Bolsonaro hacía una semana que había dejado la presidencia y que incluso había dejado el país, de la misma forma que no se dice en otro tramo, Luis Fuchs, no se puede criminalizar el llanto del perdedor, dice en otro tramo Fuchs. Es decir, si alguien pierde una elección y por lo tanto protesta, dice que hubo trampa y demás, eso no puede ponerse en el mismo nivel que un golpe de Estado. Esta es la posición que tenía Fuchs, no es la posición que terminó imponiéndose en la Corte. Ahora, las divisiones que existían en Brasil y cierta sensación de que la justicia juega para un lado o para el otro está hoy mucho más fuerte que antes, porque ya hay un antecedente y que fue la propia condena a Lula da Silva, que también fue absolutamente politizada y absolutamente arbitraria, en ese caso por el juez Moro. La ventaja que tuvo Lula es que todavía eso pudo llegar a la Corte y fue la Corte Suprema la que anuló todo el proceso. Claro, ahora es la Corte la que lo condenó a Bolsonaro. Parece difícil que sea la misma Corte la que lo termine absolviendo. Ahora, esto agrava obviamente el problema político con los Estados Unidos. Ya Marco Rubio, inmediatamente después del fallo, ratificó su posición. Las persecuciones políticas por un abusador sancionado de los derechos humanos como es Alexandre de Moraes continúan mientras él y otros en la Corte Suprema han impuesto de forma injusta la prisión del expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos va a responder de acuerdo a la gravedad de esta caza de brujas. El mensaje del secretario de Estado Marco Rubio, una relación completamente rota entre Estados Unidos y Brasil. E insisto, un fallo que sigue acentuando la división política que está viviendo el país más importante de Sudamérica y de América Latina.